Bienvenidos a una producción de la Agencia Informativa CONACYT. Yo soy Enrique Galindo, transmitiendo desde nuestros estudios en las instalaciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en la Ciudad de México. Las ciencias sociales también son ciencia. Cicerón dijo: no saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños. Por eso hoy te presentamos La Revolución Humana, una historia de la civilización, con Juan Miguel Zunzunegui. Juan Miguel Zunzunegui, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, muchísimas gracias por invitarme. Juan Miguel, es un placer para nosotros tenerte aquí, pero me encantaría que comenzáramos, como hoy es el primer programa, que nos cuentes un poco de ti. ¿A qué te has estado dedicando? ¿Por qué nos vienes a platicar de historia? En fin, cuéntanos resumidamente. Muy bien, pues mira, yo estudié un poco de todo, particularmente en torno a las llamadas ciencias sociales. Y bueno, efectivamente, ¿no? Si son ciencias, si no son ciencias, y uno de los grandes debates en los que he estado siempre, ¿no? Pero bueno, yo estudié ciencias de la comunicación. Primero estudié música, pero bueno, es dentro de otra historia, ¿no? Estudié ciencias de la comunicación, que justo desde ahí empieza el debate, ¿no? Que hay quien decía es que la comunicación no es una ciencia. Y yo, bueno, pero la carrera se llama Ciencias de la Comunicación, donde ves las ciencias que te ayudan a entender el fenómeno de la comunicación humana. Y de hecho lo que nos hace humanos es el fenómeno de la comunicación. Entonces, entender la comunicación te hace entender lo más profundo de nosotros, ¿no? Y claro, o sea, sí, llevas cosas como antropología, psicología, filosofía, lingüística, en fin, ciencias o disciplinas sociales con método científico, básicamente, ¿no? Después de comunicación hice una especialidad en filosofía en la Universidad Iberoamericana, hice una maestría en humanidades, que es mezcla de historia, filosofía, letras y arte en la Universidad Anáhuac. En la Complutense de Madrid estudié un posgrado en materialismo histórico, marxismo y teoría crítica, pues que es justo la versión más científica de la historia. O sea, el materialismo histórico es el método científico para mí por excelencia de la historia, ¿no? Estudié una especialidad en religiones en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y bueno, y un doctorado en humanidades, por supuesto, un doctorado en humanidades, para terminar ahí. Y bueno, y por mi cuenta estudié mucho de geopolítica, bueno, en general he estudiado mucho la historia, me he dedicado a estudiar historia, hice algunos diplomados en geopolítica, en cultura islámica, pues en fin, un poco de todo, ¿no? Y pues siempre he sido un apasionado de la historia, desde que en secundaria llevaba muy malas clases de historia, como yo creo que tristemente le pasa a casi todos, ¿no? Pero yo me di cuenta de que a todo mundo le encanta la historia, solo es cosa de que te la cuenten bien, y de que no la basen en un anecdotario o en una cronología, ¿no? O en una serie de datos, o en que sepas decir en qué fecha, qué fulanito dijo tal cosa, ¿no? Y en que tengas que memorizar cosas para tu examen, ¿no? Desde la secundaria justo los maestros te dicen cosas como esta, ¿no? Es que estudiamos historia para no repetir los errores del pasado. Ese es el clásico, ¿no? De que el que no reconoce su historia está condenado a repetirla. Y entre algunos compañeros que se dedican a la historia, el cotorreo es, pues sí, y los que sí conocemos de historia estamos condenados a vivir eternamente frustrados viendo cómo los que no la conocen la repiten y la repiten y la repiten. Porque la verdad es que llevamos 7,000 años de civilización repitiendo los mismos errores. Y eso es en gran medida por la naturaleza de la historia. Y por eso la idea de hacer una serie de programas de historia basado en el concepto de la revolución humana, porque, pues vaya, el planteamiento es que los seres humanos somos lo que somos derivados de una serie de revoluciones, entendiendo como revolución, pues una evolución que se sale, digamos, de su ritmo normal, ¿no? Tú vas en una evolución y de pronto, ¡pum!, hay un gran salto. En realidad, la historia de la evolución está llena de esos misteriosos saltos que ninguna ciencia ha logrado explicar todavía. O sea, hay huecos en el desarrollo humano que es bueno, y aquí ¡pum! No de pronto, pues por ejemplo, digo, desde la explosión cámbrica, hablando ya de los periodos geológicos, pues que de pronto de haber unas cuantas amebas y protozoarios, de repente, ¡buah!, se viene una explosión de la vida
que pues nadie se explica muy bien, ¿no? Igual que el Homo sapiens, pues una especie de primate que de pronto quién sabe qué nos pasa y nos convertimos en esto, ¿no? Entonces, pero bueno, la naturaleza de la historia es que es una disciplina social que usa método científico, pero que tiene un problema. El objeto de estudio de la historia no existe, porque el objeto de estudio de la historia nos cuentan que es el pasado. Y es imposible estudiar el pasado. La única forma de estudiar el pasado sería estar en el pasado. Entonces hay que entender que la historia es desde el presente hacer análisis del pasado. Pero es bien importante entender eso, lo estás haciendo en el presente y entender que en cada momento presente se han hecho análisis del pasado o versiones del pasado y que en cada momento presente se ha construido una historia y que esta historia siempre es una mezcla de realidades, mitos y necesidades políticas. Eso no ha cambiado desde el antiguo Egipto hasta hoy. Juan Miguel, decías que no nos cuentan bien la historia y sin duda alguna, por lo menos en lo personal, tú eres una de las personas que mejor la cuentan, o por lo menos de manera más divertida, y por eso comenzamos hoy esta serie de programas. Y bueno, nuestro primer tema es la revolución del Sapiens. ¿Qué fue lo que nos hizo humanos, Juan Miguel? Efectivamente, bueno, pues es que justo es uno de los grandes huecos. Y aquí es bien importante entonces empezar por, volviendo al tema de que estudiamos el pasado, para entender lo que nosotros fuimos hace millones de años como especie, pues digamos que los antropólogos, los arqueólogos y los historiadores tienen que hacer una especie de... Es como armar un rompecabezas, es prácticamente como un sistema detectivesco, ¿no? Donde tienes unas cuantas pistas, en este caso restos fósiles, métodos científicos para datar, como el carbono 14, y pues hacer toda una serie de excavaciones, y con base en los restos y las edades de estos restos, pues tratas de armar una historia. La historia que hoy tenemos conocida como la historia de nuestra especie, nadie sabe si esto fue así. Pero, pues digamos que armando las piezas es lo más factible. Que es un poco lo mismo a lo que se enfrentan los astrofísicos, ¿no? Cuando nos hablan del Big Bang hace 13.700 millones de años y nos hablan de una era de la radiación y luego la era de la materia y cómo en los primeros segundos se forman los primeros elementos como el hidrógeno y el helio. Nadie lo sabe. Es lo más probable, porque con base en las observaciones actuales de las galaxias y de cómo se alejan y de ver los diferentes espectros, y pues con base en eso y sistemas matemáticos y computadoras, los astrofísicos pues ahora sí que hacen una marcha hacia atrás y te dan pues la versión más posible, pero definitivamente no sabemos si es exacta, ¿no? Entonces, en el caso de la historia humana hay un montón de huecos aquí. Nosotros somos, biológicamente hablando, pues la famosísima especie Homo sapiens. De hecho, para ser más exactos, a nuestra especie actual se la denomina Homo sapiens sapiens, porque somos justo un salto evolutivo más allá del Homo sapiens. Entonces, bueno, el tema es entender, como hoy sabemos, ¿no? Teoría de la evolución. Finalmente, los seres humanos y el resto de los primates y los grandes simios y demás venimos de algún tipo de ancestro común, que aquí es bien importante empezar con las aclaraciones, ¿no? Las interpretaciones terribles que nos cuentan de Darwin, o los que critican a Darwin sin leer a Darwin. Darwin no dijo que el hombre desciende de los monos, que eso es lo que todo el mundo tiene en la cabeza. Hay incluso quien te dice, porque entonces ya otros monos se hubieran convertido en humanos. Darwin nunca dijo que descendemos de los monos. Dijo que tanto los grandes simios y los demás primates homínidos, es decir, los demás monos y nosotros, descendemos de un ancestro común, que justo de un ancestro común que se va dividiendo la línea evolutiva, y por un lado están los chimpancés, los gorilas, los simios, y por otro lado estamos nosotros. Compartimos el 98.5% de nuestro material genético con los grandes simios, lo cual nos habla de que sin lugar a dudas tenemos un antepasado común. No habría otra forma de que compartiéramos el 98.5% de los genes, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cuándo nos convertimos en esto que somos ahora? Y para entender cuándo nos convertimos en esto que somos ahora, lo primero que hay que entender es ¿qué es esto que somos ahora? Es decir, ¿qué es lo que define al humano? ¿Qué es lo que nos hace humanos? Casi todos los psicólogos, antropólogos, arqueólogos echan alguna definición, ¿no? Que en general empieza con esta frase: el ser humano es el único animal que... Y ahí hay que decir algo, ¿no? Y pareciera que ese algo que vas a decir va a determinar gran parte de tu línea y tu carrera, ¿no? El ser humano es el único animal que...
y está el que dice que hace la guerra, que construye herramientas. Para mí, el ser humano es el único animal que tiene capacidad de abstracción. Es decir, que somos capaces de pensar. Y por pensar de manera abstracta me refiero a somos capaces de pensar en cosas que no existen. Eso es la característica fundamental del ser humano. Somos capaces de crear cosas. Somos capaces de imaginar cosas. Somos capaces con nuestra mente de que algo que no existe de pronto exista. Somos creadores. Eso es el fundamento. Y somos creadores gracias a que tenemos una capacidad de pensamiento simbólico. ¿Qué quiere decir esto? Un símbolo es cualquier cosa que significa otra cosa, ¿no? Es decir, cuando tú ves tan fácil, ¿no? Como un tornillo y una tuerca fuera de las puertas de los baños de un restaurante. Uh-huh. Si estás metido dentro de cierta cultura, porque hay que entender todo significado es cultural, dices, ok, el tornillo es el de hombres, la tuerca es el de mujeres, padrísimo, ¿no? O una pipa y un abanico. Justo es un nivel de abstracción, ¿no? O una H y una M, sigue siendo un simbolismo. El símbolo por excelencia es justo el lenguaje. Si entendemos que nosotros hablamos, ¿no? Decimos palabras, y una palabra no es otra cosa más que un sonido que significa algo, ¿no? Yo digo casa, y en tu mente y en la mente de los que nos escuchan, pues surge la imagen de una casa. Si es que hablan español. Bueno, claro, es decir, si compartimos el mismo código lingüístico, ¿no? Claro. Yo digo casa y en tu mente surge una casa. Pero el tema es entender que no hay relación ninguna real entre la palabra casa y la casa. Uh-huh. Es un sonido. Uh-huh. Es un sonido al que nosotros como comunidad dotamos de significado. A eso me refiero por pensamiento abstracto. Sin el pensamiento abstracto, los seres humanos jamás hubiéramos podido crear el lenguaje. Y el lenguaje es en gran medida lo que nos hace humanos, porque el lenguaje nos permite comunicarnos para lograr cosas que nuestra propia evolución biológica no nos daría nunca. Simplemente, ¿por qué sobrevivimos a las glaciaciones? ¿Por qué sobrevivimos al último periodo glacial que termina hace unos 15,000 o 12,000 años, cuando éramos una especie tan enclenque y tan débil? Si nos comparas animalmente con otras especies, no tenemos nada. Uh-huh. Pero tenemos la habilidad de comunicarnos, prepararnos, prever el futuro, cosa que ninguna especie puede hacer de manera consciente. Uh-huh. Es decir, las ardillas llenan un tronco de bellotas, pero no se preguntan si lo van a hacer o no lo van a hacer. Nosotros prevemos conscientemente para el futuro, gracias a que tenemos lenguaje, capacidad de comunicarnos, y derivado del lenguaje tenemos dos cosas: memoria, que nuestra mente convierte en lo que llamamos pasado. Nuestra memoria nos permite acordarnos de datos, el lenguaje nos permite comunicarlos entre nosotros, y el lenguaje nos permite también hacer una proyección, una imaginación a la que llamamos futuro. Esta capacidad de tener pasado, presente y futuro también es parte de lo que nos hace humanos. Pero el tema es, ¿cuándo empezamos a ser capaces de pensar? Hagamos un pequeño resumen de la historia de nuestra especie. Calculan los antropólogos y arqueólogos que hace unos 6 millones de años es cuando se da la separación entre los simios y nosotros. Es decir, por ejemplo, ¿qué hace que dos especímenes sean parte de la misma especie? Pensemos en un bulldog y un cocker, uh-huh, que los dos son perros, diferentes razas, pero perros. Uh-huh. Se pueden cruzar y tienen descendientes. Uh-huh. Quiere decir que son de la misma especie. Uh-huh. Hubo un momento hace 6 millones de años que nuestros ancestros homínidos se podían cruzar con chimpancés y tenían descendientes. Se considera que se rompe una línea evolutiva y que surgen dos especies distintas cuando ya no pueden procrear. Cuando ya ni siquiera existe atracción sexual, o aunque existiese, uh-huh, no puedes procrear. Y si procreas, no procreas seres capaces de procrear. Uh-huh. Como las mulas, uh-huh, ¿no? Que justo las mulas son un invento humano. Uh-huh. Mezcla de caballo con burro, ¿no? Y lo que sale es algo que no puede procrear. Bueno, quiere decir que hace unos 6 millones de años se separó la línea evolutiva de los otros homínidos, los otros primates, los otros changos, vamos a decirlo, y nosotros. ¿Cuál es la principal característica de esta separación? Lo que se llama la bipedestación. Es decir, que nosotros nos pusimos de pie. Ponernos de pie genera una serie de cambios evolutivos maravillosos. El primero, nuestros ojos pueden ver mucho más hacia adelante, lo cual ayuda a eso de prever y también ayuda a protegerte. Al estar de pie tenemos las manos libres, lo cual eventualmente nos permitirá
usar herramientas. Y al ponernos de pie, nuestro cráneo se acomoda de una forma diferente, lo cual deja más hueco para que crezca un cerebro mucho más grande, donde nace la corteza frontal, que es lo que nos hace humanos precisamente, ¿no? Entonces eso empezó hace unos 6 millones de años. Hace 4 millones de años ya existe un espécimen que hoy se llama el famoso Australopithecus erectus, es decir, restos que encontraron en el África Austral, en el sur de África, de seres humanos de pie, bueno, de homínidos de pie, ya medio parecidos a nosotros. Hace 2 millones de años es cuando más o menos hay un acuerdo de que surge ya la especie llamada Homo, nosotros. ¿Cuál es su característica? No solo estamos de pie, sino que usamos utensilios, usamos herramientas fabricadas por nosotros. Eso es derivado de que hay pensamiento y comunicación, ¿no? Usar herramientas. Y ahí empezó la gran expansión de nuestra especie, que somos originarios de África, y la especie Homo empezó a migrar, aparentemente empezó a migrar por toda esta masa euroasiática, y empieza una parte de la historia que casi nunca nos cuentan. Empezaron a surgir o a desarrollarse evolutivamente diferentes especies humanas. Hoy en día estamos acostumbrados a que solo hay una especie humana, nosotros, el sapiens, pero hubo una época hace apenas 12,000 años donde había por lo menos otras 6 especies humanas con las que compartíamos el planeta, y todo parece indicar que nosotros los matamos a todos. O sea, que el Homo sapiens mató particularmente al Neandertal. Okay. O sea, lo aniquilamos. Igual que ahí donde llegó el Homo sapiens empezó la extinción de los grandes mamíferos, empezando por nuestros hermanos más cercanos, las otras especies humanas, ¿no? Hace 1 millón de años se ubica una especie que llaman Homo ergaster, que se supone que es el primero que migró fuera de África y se extendió por Eurasia, pero eventualmente se extinguió entre las glaciaciones y ese tipo de cuestiones, ¿no? Hace unos 500,000 años se ubica el que se llama Homo heidelbergensis, que ya es un nombre muy parecido a nosotros, y de él se va a derivar, o de él va a evolucionar el famosísimo Homo neanderthalis, ¿no? El neandertal. El neandertal era un humano hecho y derecho como nosotros, un poco más grande, un poco más grueso, más fuerte, con un cerebro más grande. Nosotros tenemos un cerebro de 1.4 kilos. Ese hombre tenía un cerebro de 2 kilos. ¿Y cómo fue entonces que lo vencimos? O que aquí viene la maravilla, ¿no? Llega un momento en que tienes estas dos especies, el neandertal extendido por Eurasia y el Homo sapiens. El Homo sapiens salió de África, nosotros, pues, hace 150,000 años. Y nos empezamos a extender por el mundo y empezamos a matar a las demás especies humanas, particularmente el neandertal. Parece que lo que no desarrolló el neandertal fue la capacidad de pensamiento abstracto. Es decir, la capacidad de hacer un lenguaje complejo que le permita ponerse de acuerdo y comunicarse. Okay. Además, y por eso mismo no desarrollaron la capacidad de transmitir conocimientos. Y el Homo sapiens sí. Entonces no solamente hice una herramienta, sino que te sé decir cómo hacerla. No solamente encendí un fuego, te sé decir cómo hacerlo. Y eso hace que trascienda las Claro, cosas. Entonces el conocimiento va aumentando por primera vez en nuestra historia, básicamente, ¿no? Entonces, la especie que somos, Homo sapiens, es decir, un hombre erguido con un cerebro de 1.4 kilos, físicamente como lo que somos hoy, existe hace unos 150,000 años. Lo que ocurre hace unos 150,000 años, que lo ubican los antropólogos entre 150,000 y 70,000 años en el pasado, lo que algunos llaman la revolución cognitiva, que es lo que nos hace humanos. La revolución cognitiva es justo cuando, pues de pronto parece que este simio que veníamos siendo desde hace 6 millones de años, o desde hace 2 millones de años, que ya éramos un Homo erectus, pero un Homo erectus que se comunicaba muy poco y que hacía herramientas muy simples de piedra, ¿no? El paleolítico, y que no teníamos cómo evolucionar para más, pero probablemente por este reacomodo del cerebro que tiene que ver con estar erguidos y que salga la corteza prefrontal y que se hagan nuevas sinapsis, probablemente derivado de eso, desarrollamos la capacidad del pensamiento abstracto. Cuando digo pensar en cosas que no existen, simplemente alma, espíritu, Dios, democracia, nación, patria, pueblo, fronteras, o sea, todas estas abstracciones, poder, jerarquías, eso es pensamiento abstracto. Y eso nos permitió... Increíblemente suena que lo que nos hizo humanos también nos lo quitaba, ¿no? Sí, bueno, es que lo que nos hizo humanos hoy en día nos está destruyendo también como humanos. Porque hay que seguir evolucionando. También hay que entender que la evolución no se detiene nunca. Es decir, de pronto pensamos, sí, en el pasado evolucionamos hasta llegar a ser esto. Evidentemente, pero la evolución sigue. Claro. Pero además nosotros nos salimos de la línea evolutiva con la revolución cognitiva. ¿A qué voy?
grupos de 60 humanos, cazadores-recolectores, hace 20,000 años, a lo mejor van 40, 50, 60 humanos juntos. No necesitan jerarquías. ¿Por qué? Porque se conocen todos con todos. Y todos hacen lo mismo, todos son cazadores-recolectores, todos tienen que dedicarse a eso, todos se conocen de manera muy íntima, todo el mundo sabe lo que todos tienen que hacer, no es necesario un orden jerárquico. Uh-huh. Pero imagínate que ya no tienes 60 individuos en tu colectivo, sino 2,000, 10,000, 100,000, 1,000,000. 100,000 personas no se conocen, ni se van a conocer nunca. ¿Cómo logras que 100,000 personas trabajen juntas para lograr el mismo objetivo? Es curioso porque en un panal de abejas o en un hormiguero tú tienes 2 millones de individuos que trabajan juntos con un fenómeno de la evolución llamado mente colmena, donde son 2 millones de aparentes individuos y sin embargo todos piensan igual y hacen lo mismo. Lo podemos ver en las termitas, en las abejas, en las hormigas. Es particularmente notorio para nosotros en los cardúmenes de peces, cuando los vemos nadar, cómo nadan todos hacia el mismo lado, ¿no? No se van siguiendo. De pronto, en la mente de cada uno de los individuos cambian, ¿no? Nosotros no tenemos eso. Nosotros tenemos que comunicarnos y ponernos de acuerdo, lo cual no podríamos hacer sin el lenguaje. ¿Cómo logras que 100,000 personas trabajen para lograr un objetivo común? Necesitas que crean en las mismas cosas. Necesitas dotarlos de una mitología. Necesitas dotarlos de creencias. Si todos los individuos comparten las mismas creencias y las representan en el mismo tipo de símbolos o de mitologías, eso los hace sentir lo que hoy llamamos identidad. Y ese sentir identidad los hace pensar que son parte de un mismo colectivo y hace que los puedas poner a trabajar de manera organizada. Eso fue lo que el Homo sapiens empezó a desarrollar hace entre 150,000 y 70,000 años. Toda esta capacidad de comunicarnos y de hacer jerarquías y de inventar ideas, de inventar mitos, de inventar rituales, es porque tenemos capacidad de abstracción. Hoy en día tú puedes enseñarle a un simio 2,000 palabras con lenguaje de señas, con lenguaje de sordomudos, pero ninguna de ellas es abstracta. Es decir, tú le puedes enseñar a un simio todo el lenguaje para referirse a su entrenador, a su hábitat, a su comida, a su árbol, a una rueda, a un coche, a una casa, pero no le puedes enseñar ningún gesto para que entienda amor, dignidad, democracia, libertad, porque eso es abstracción. Lo único que nos distingue hoy en día del resto de los primates, de los chimpancés, de los simios, de los bonobos, es que nosotros tenemos esa capacidad de abstracción y ellos no la tienen. Ahora, lo terrible es que esa capacidad de abstracción, para que subsista, depende del lenguaje por completo. Lo que nos permite abstraer es el lenguaje. Y es terrible. En el idioma español tenemos unas 100,000 palabras, lo cual, imagínate esto, 100,000 palabras con significados disímbolos diferentes, quiere decir que tú tienes la capacidad de pensar por lo menos en 100,000 conceptos. Es impresionante, es un universo maravilloso mental. El mexicano promedio se maneja toda su vida con 300 palabras. No me digas. Es terrible. No me digas. Y eso tiene que ver en gran medida porque en los medios de comunicación no se manejan en promedio más de 300 palabras. ¿En serio? Es terrible, porque ¿qué significa esto? Que estamos limitados a unos 200 o 300 conceptos. Ahora, de esas palabras que manejamos hay que ver cuántas se refieren a conceptos abstractos. Y son muy poquitas. Es decir, que el mundo moderno, industrial y mediático de hoy le está quitando al ser humano el lenguaje. Nos quitan cada vez más esa capacidad de abstracción. Con lo cual, por un lado, tendríamos que estar evolucionando. Biológicamente, seguro estamos evolucionando. Pero en ese sentido estamos involucionando porque conforme perdamos nuestra capacidad de abstracción, perdemos lo que nos hizo humanos. Entonces hay que entender que una vez que nos separamos de la línea evolutiva, en el sentido de que a partir de que nos podemos comunicar y ponernos de acuerdo, gracias al pensamiento abstracto, la ruptura evolutiva me refiero a esto. Imagínate que nosotros tuviéramos que esperar a que la evolución nos diera una mente colmena, como la de un cardumen o la de un panal, ¿no? Pero tal parece que suena que hacia allá vamos, ¿no? Sí, pero no nos está dando la evolución biológica, nos lo está dando la ruptura evolutiva, el lenguaje. Es decir,
Si nosotros tuviéramos que esperar a que la evolución biológica nos diera la capacidad de trabajar en conjunto, tendríamos que sentarnos a esperar unos cuantos millones de años. Pero gracias al lenguaje y la capacidad de abstracción, podemos hacer este brinco evolutivo y ponernos de acuerdo por algo desarrollado por nuestro pensamiento, no por nuestra biología. Nosotros nos ponemos de acuerdo porque queremos, no por una cuestión instintiva. Ahí está la voluntad. La voluntad que no tienen los demás animales. La voluntad es lo que nos hace humanos, pero la voluntad implica conciencia de ti mismo, lo cual no tendríamos sin pensamiento abstracto. Ese es el punto que es muy importante. Entonces, eso es lo que nos hace humanos. ¿Cómo llegamos a eso? Ningún científico social te lo puede decir. Hay un brinco evolutivo hace unos 150,000 años. Hay muchas teorías, por supuesto, que tienen que ver con el acomodo del cerebro prácticamente. Y desgraciadamente jamás lo vamos a saber. Nunca lo vamos a saber y en realidad tampoco es necesario. Basta con saber que lo que nos hace humanos es esta capacidad de abstracción, esta revolución cognitiva o del conocimiento que hubo hace unos 100,000 años, que nos dio la capacidad de abstracción, que nos dio el lenguaje y que nos dio la capacidad de hacer símbolos. Por símbolos, bueno, a ver, un símbolo religioso, un símbolo nacional, el símbolo de la empresa en la que trabajas, el símbolo de tu equipo de fútbol, o sea, los símbolos el símbolo nazi. El símbolo nazi, claro, los símbolos hacen que la gente se identifique como colectivo. Entonces, nuestra capacidad de desarrollar símbolos nos da la capacidad de generar órdenes ficticios. ¿A qué me refiero por orden ficticio? A algo muy simple, toda sociedad es un orden ficticio. Ficticio en el sentido de que, a ver, que haya un rey y una élite sacerdotal y que además, y este rey manda porque la élite sacerdotal ya inventó toda una historia en la que Dios o los dioses hicieron que esto fuera así. Claro. Todo eso son órdenes ficticios. O sea, finalmente tú y yo no somos mexicanos realmente. No, eso es una ficción en nuestra mente, por supuesto. Somos a secas, somos humanos. Tú cuando naces no eres ni mexicano, ni católico, ni de izquierda, ni de derecha, ni musulmán, eres. Todo lo demás es un aprendizaje social que no viene en nuestra mente. Entonces, todo aquello con lo que nos identificamos es una cosa que nosotros mismos hemos inventado a lo largo de milenios. Entonces, es bien importante entender eso, ¿no? No quiere decir que no te puedas identificar como mexicano, como católico, como lo que tú quieras. Es interesante tenerlo consciente. Pero exacto, entender que es una programación en tu mente, no una realidad, no una realidad natural, sino una invención nuestra. Ahora, toda sociedad, desde que hay sociedad, hace 4,000 años, con la revolución agrícola, de la que hablaremos en otro programa, hace 4,000, 5,000, 6,000 años, todas sociedades de entonces hasta hoy se basa en órdenes ficticios. Pensar que el faraón es un dios es un orden ficticio. Pensar que Dios dividió el mundo en nobles y plebeyos, como se decía en la Edad Media, es un orden ficticio. Pensar que hay un rey que es rey por derecho divino, voluntad de Dios, que es la base de la monarquía absolutista, es un orden ficticio. Y pensar que el presidente está ahí porque lo puso el pueblo es un orden ficticio. Por supuesto. Básicamente es exactamente lo mismo. Juan Miguel, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Sin duda es sumamente interesante lo que tienes que compartir con nosotros. Les recuerdo que se pueden hacer contacto con Juan Miguel Zunzunegui al correo juanmiguel@conacitprensa.mx. Esta es una producción de la agencia informativa Conacit. Visítanos en www.cienciamexico.com.